no hay nada que le mete después. Este es otro nucleosoma. Por lo tanto, acá hay ADN y 8 histonas. ¿Qué hay acá? El lapicero es la H1. Esta es la histona internucleosómica. ¿Para qué se pegaría la H1 a un nucleosoma? Para jalar, para unir nucleosomas. Este nucleosoma, con el lapicero acá, en medio del citocromo. Este nucleosoma se uniría acá y se pega él. Entonces, ¿qué conseguirían, díganme ustedes, qué conseguirían uniendo helicoidalmente nucleosomas? ¿Qué conseguirían uniendo helicoidalmente nucleosomas? Este es un nucleosoma, la H1 ya está aquí, este es otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma. ¿Qué conseguirían? Dime, suerte. Finalmente. Pero lo que vas a hacer es ir envolviendo a la fibra de cromatina nucleosómica. Hay que saber que lo único más simple que una fibra de cromatina de tipo nucleosómica es el ADN libre de histonas. ¿Me dejo entender? Si yo tengo una fibra de cromatina que está formada por ADN e histonas, ¿qué es lo más simple de esta fibra de cromatina? El ADN libre de histonas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Si yo voy dándole vuelta como torniquete a esta fibra de ADN con nucleosomas, si me voy dando vuelta, ¿qué se acercan entre sí? ¿Qué se acercan entre sí? Imaginación. Yo tengo una larga fila de fibra de cromatina y entre cada cierto tramo nucleosomas. Y de repente comienzo a hacer esto, como torniquete. ¿Qué estoy haciendo? Una trenza. ¿Qué elementos de esta trenza se acercan? Los nucleosomas. Y ahí tiene papel preponderante la H1, porque los une. Entonces ya no vas a tener una fibra nucleosómica, sino vas a tener una fibra solenoidal, que es el siguiente grado de condensación de la fibra de cromatina. Y como aún en la solenoidal sigues dándole vuelta, finalmente ¿qué vas a tener? Lo que dijo la señorita, los cromosomas. Los cromosomas. Ya es algo que debes saber desde ahora para después. En los cromosomas, los genes no trabajan. A medida que van condensándose la fibra de cromatina, los genes se vuelven silentes, inactivos, no se expresan. La única manera de que los genes se expresen es que estén completamente descondensados. Ahí están los grados de condensación. ¿Qué cosa es? No es la fibra de cromatina, es una molécula de ADN. Aquí se llama fibra de cromatina porque ya está con quién? Con las histonas. Y después estas se envuelven y forman la estructura solenoidal. Y después estos se envuelven y van dando lugares paulatinamente a una serie de regiones que finalmente van a dar lugar a los cromosomas. Por eso la señorita decía, al fin, si yo sigo envolviendo una fibra de cromatina, voy a dar lugar a los cromos.
a los cromosomas. Miren, lean ustedes si pueden leer 2 nanómetros, ¿sí? De diámetro. Estos 2 nanómetros de diámetro se convierten en 1400 nanómetros. 700 veces más grueso. Este es un par de cromosomas. Estos serían por su posición, serían cromosomas endocéntricos. Fíjense, tienen 2 cromátidas. Estos son los brazos terminales. Vamos a ver los brazos más adelante. Estos son los artéfices. Aquí está el centrómero, que es la posición que los une. El citoporo, que es la región del centrómero que sirve para la mitosis, lo vamos a ver en la mitosis. Estas 2 cromátidas son cromátidas hermanas. Estas 2 cromátidas son cromátidas hermanas. Pero esta y esta son cromátidas hermanas. A ver, vamos a ver. Nosotros somos hijos de papá y mamá, ¿sí o no? Muy bien. Si nosotros somos 46 cromosomas, ¿cuántos se dio tu papá? ¿Cuántos se dio tu papá? 23. ¿Y el nombre lo cuánto? En el espermatozoide, continuidad todavía, ¿no? En el espermatozoide lo mandó. Ahí le mandó 23 cromosomas. ¿Y los otros 23 dónde están? Ese no. Por eso, en lugar de decir que tenemos 46, deberíamos decir que tienen 23 pares. Ahora, el cromosoma 1 que mandó tu papá en el espermatozoide, con el cromosoma 1 del óvulo, vamos a ponerle que sean 1 y 1, suponiendo que este sea el cromosoma 1 de tu papá, este es el cromosoma 1 de tu mamá. Y como los cromosomas iguales se ponen juntos, a este par se le llama par homólogo, pero este y este. Ahora, si aquí, en este punto, está el gen de estatura, tu viejo te dice, ahí te mando para que tengas 1,80 m. ¿Sí? Aquí está el 1,80 m, aquí está el 1,80 m. Porque así lo debe decir. Pero tu mamá te va a decir, hijito, en este mismo lugar te estoy mandando para que tengas 1,45 m. Y acá, ¿cuánto va a tener? 1,45 m. ¿Por qué? ¿Por qué 1,45 m, 1,45 m? Porque este era único, pero se tuvo que duplicar. Y como la duplicación es fiel, estos dos son exactamente iguales. Si acá te manda para 1,80 m, 1,80 m. Ahora, como estos pertenecen al mismo individuo, el papá, se llaman cromátidas hermanas. Como estos pertenecen al mismo individuo, tu mamá, cromátidas hermanas. Pero esta cromátida y esta cromátida que tienen los mismos genes, los genes de la estatura, se llaman cromátidas no hermanas. Cromátidas no hermanas. Vamos a suponer que este es el gen acá. Vamos a poner aquí. Este es el gen del color de piel. Acá, obviamente, tiene que estar ahí el gen del color de piel. Es tu papá, pero en tu mamá, dado que es el mismo cromosoma homólogo, ojo, aquí tiene que estar el gen del color de piel y aquí el gen del color de piel. Si este guantilán
Si es cuadriculado, aquí está el color de piel negro. Pero mama tiene que venir aquí. Ahí está. Y si este es pene del solar, la voleibolista, ¿tienen qué? Blanco. La piel rosadita. Muy bien. Ahora miren, como este tiene gen negro y acá gen negro, pertenecen a cromáticas hermanas, porque los dos son de cuadril. Y el blanco, son cromáticas hermanas, porque los dos son de aquí. Depende del solar. Pero estas cromáticas que tienen gen negro, con esta cromática que tiene gen blanco, son cromáticas hermanas. Y una pareja de estas puede traer todas las consecuencias. Es decir, puede tener un hijo que se parezca a ella en el color, o puede tener un hijo que se parezca a él en el color, o un matiz intermedio. No vamos a ver en los hijos. Tipo de cromatina. Estamos en lunes de Pascua y ahora vamos a entrar al ciclo celular. Al ciclo celular. ¿Había otro antes de este? Nosotros vamos a ver lo que sucedía con nuestros el próximo monitor. Cuando una célula, esta célula se quiere dividir y todas las células se dividen, por lo menos alguna vez en su vida. Dice, clínicamente, dice así: el sueño de todo individuo es hacer su familia. El sueño de toda célula es ser dos células. Todas células, alguna vez en su vida, se dividen. Y hay algunas que se dividen a cada rato. Por ejemplo, las células que se dividen alguna vez en su vida y después ya no se dividen están las neuronas. Células que se dividen alguna vez en su vida hasta completar un órgano están el hígado, los hepatocitos. Pero hay células que nunca dejan de dividirse. Las células de la piel, del pelo, de las uñas, de las raíces de los árboles, de las plantas. ¿De acuerdo? Entonces, alguna vez en su vida, la célula tiene que dividirse. Cuando los organismos unicelulares, por ejemplo el paramésilo, se divide, aumenta el número de la población de paramésilos. Por lo tanto, el ciclo celular implica un proceso de reproducción. Vamos a dejarlo bien claro. Cuando la señorita divide la célula de su cabello, ¿aparece otra señorita igual que ella? No. Pero cuando un paramésilo se divide, termina su ciclo celular, ¿cuántos paramésilos hay? 2. ¿A partir de cuánto? De 1. ¿Qué ha habido? Un aumento en el número de paramésilos dentro de la población.
Aquí, el ciclo celular implica un proceso de reproducción. Pero en nosotros, los organismos pluricelulares, las células se dividen con otro propósito. ¿Cuál es el propósito? Crecer, desarrollar, terminar órganos, cicatrizar, regenerar tejidos. Por ejemplo, debe ser interpretado. Dígame, yo tengo una cicatriz. ¿Quién no tiene una cicatriz? Alguien tiene que tener una cicatriz. Yo tengo una cicatriz. ¿Qué pasa? Me caí de chico. Y no estoy con herida abierta. No estoy con herida abierta. ¿Por qué? Porque se despertó un proceso de ciclo celular intenso con la finalidad de producir células para cicatrizar la herida. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Han notado que no lo pueden? Sí. ¿Me faltó el pelo? Y aquí a 2 semanas, ¿cómo está? Nuevamente terminó. ¿Qué ha pasado? Que el pelo sigue creciendo. Entra en ciclo celular para aumentar la longitud del cabello. Lo mismo sucede con las uñas. Lo mismo sucede con la piel. Los varones que nos afeitamos, y algunas mujeres también, ¿sí? Cuando se afeitan, pierden miles de millones de células. Cada vez que frotamos nuestra piel con la toalla después de bañarnos, ¿no? Estamos perdiendo miles de millones de células. ¿Y acaso paramos con la piel en carne viva? No. ¿Por qué? Porque inmediatamente las células se reproducen para restituir la piel. O sea, en los seres pluricelulares, la reproducción celular o el ciclo celular es para el desarrollo, el aumento de masa, la cicatrización, la regeneración de tejidos. Pero en organismos unicelulares, el ciclo celular es una forma de reproducción celular. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nos crece el pelo, cuando nos crecen las uñas, cuando se recupera la piel, no se forman 2 chamozulis, 3 chamozulis, ni 5 Garcías, ni nada por el estilo. No implica el aumento de individuos de una población. En organismos unicelulares, sí. Una célula que se quiere dividir tiene que tomar una decisión. Esa decisión dice, bueno, ya estoy madura como célula, tengo la suficiente edad y quiero reproducirme. Entonces, entra dentro de una vorágine, de un ciclo, por eso se llama ciclo celular, en donde en primer lugar tiene que pasar un lugar de control que dice, ¿qué cosas está acá? Me quiero dividir. ¿Quiere muy bien? Entonces pasa a este estadio que se llama G1, K1, intervalo 1, en donde te vas a preparar, vas a hacer un retiro. Vas a hacer un retiro en donde te vamos a preparar las proteínas, donde te vamos a preparar los nutrientes, donde te vamos a preparar los insumos para que te dupliques tu material genético, porque primero tienes que duplicar tu material genético. En G1 hace todos estos preparativos y en la fase E de síntesis, duplica ese material genético. Una vez que ya termina de duplicar su material genético, te dice, ¿qué haces acá? Ya dupliqué mi material genético, me voy a dividir, espera. Tienes que entrar en este estadio que se llama G2, en donde le dices, te voy a preparar otro retiro para que tú tengas las enzimas, la proteína, los insumos, los factores que te permitan que te dividas correctamente. Una vez que terminado G2 es el G1, entonces dice, ahora sí, ya terminaste esta etapa de G1, que es el G2, sí. Puedes dividir y entras en una etapa de división. Quiere decir que esta etapa, a la que yo decía que no se veía nada, porque
ocurre a nivel molecular es el proceso más importante del ciclo. Porque ahí la célula toma la decisión de dividirse y le dice claramente, no te puedes dividir si antes no has duplicado tu material genético. Y recién cuando dupliques tu material genético, te puedes preparar para la división. A todas estas etapas, G1 más S más G2, se le llama interfaz. Entonces, ¿de qué está constituido un ciclo celular? De dos etapas. ¿Qué interfaz más? División. Siendo la interfase lo que nosotros habíamos puesto entre comillas, la fase de reposo. Es un periodo interfásico altamente metabólico. Y si es altamente metabólico, ¿habrá o no habrá nucleolos? Sí hay nucleolos. Y digo bien, nucleolos, porque mientras más trabajo metabólico tenga una célula, más número de nucleolos tendrá. Hay células que tienen un nucleolo y chiquitos, son ociosos. No se dividen así más, son células diferenciadas. Pero aquellas que tienen abundante trabajo, como por ejemplo la célula del hígado, la célula de la piel, claramente se pueden notar 2, 3 y hasta 4 nucleolos. ¿Por qué? Porque la actividad metabólica es muy intensa. Entonces, ¿dónde se aprecia los nucleolos? En la interfase. En división nunca vamos a ver nucleolos. Entonces, en esta célula podemos encontrar una célula que ha decidido dividirse, que ha entrado en G1. Y una vez que está en G1, si supera un punto de restricción, que en castellano es un punto de restricción, un punto de regulación, una vez que pasa a ser el punto R, ya no hay nada que te detenga. Vas a pasar a síntesis, a G2, y finalmente vas a ¿qué? A terminar siendo 2 células unitarias. Pero si estando en G1 no pasas el punto de restricción, te sales y vas a un periodo que es G0. En G0 te quedas cuando no te estás dividiendo, cuando no es necesaria tu división. Y ahí te puedes quedar por algunas horas, por algunas semanas, por algunos meses, o por algunos años, o por toda tu vida. Por ejemplo, las neuronas están en G0. En G0 nunca van a volver a entrar al ciclo. Por eso les dije, neuronas que se mueren nunca se recuperan. Algunas células, por ejemplo, las células del hígado, una vez que tú completas tu hígado, todos los hepatocitos se salen del ciclo y van a G0. Pero suponiendo que tengas un accidente y te pasas parte del hígado, ¿sí? Y te operen y te saquen esa parte del hígado, las células regresan. Están en G0, ¿a dónde van? Vuelven a G1 y comienzan a reproducirse. ¿Para hacer otro hígado? No, para regenerar las partes perdidas. En cambio, la célula de la piel, del pelo, de las uñas, de las raicillas, de las plantas, nunca están en G0. Estos están dando vueltas. 75, decía 75, ¿cierto? ¿Recuerdan? Recuerdan que en nuestra directiva del FMI no dice 75, sino dice 75, ¿no? Acá todavía es mucho más exigente, dentro del FMI los criterios no ha tomado, digamos, porque la FDA toma decisiones mayores. Pero bueno,
puesto solamente 30 grados y 65% de ahí está, entonces, la 4 es caliente y iluminado de tipo hitos. Por eso es que entonces estas son las diferentes características que condicionan finalmente al producto terminado, que es formulación, envases, procesos. El tamaño del lote también es importante para que finalmente podamos emitir ya un informe de los estudios de miren, esto que voy a pasar se refiere a la norma que les decía de la ICH, ¿sí? O sea, que son bastante exigentes. También está de por medio los estudios de foto o estabilidad, que no lo menciona muy específicamente nuestra directiva de pero sin embargo ellos sí lo describen muy bien y cómo se deben realizar los estudios de fotoestabilidad. El número de lotes siempre trabaja, ¿no?, con 3 lotes, o sea, como el tercero es esto, entre 2 puede ser, pero el tercero es esto. Cuando uno tiene que decidir, a veces todos después hay un empate, ¿cierto? Pero el tercero siempre es lo mismo. En cuestiones estadísticas también, el tamaño del lote viene son 25.000 a 50.000 unidades de lo que es cada uno. Se tienen que hacer entonces les decía, en envase, envasados y no envasados. Las especificaciones, y algo también que vuelvo a repetirles que se tiene que tener en cuenta cuando ustedes realicen un ensayo de estabilidad es el método que lo ha cuantificado, el método ha sido variado, si no el estudio tampoco sirve. Hasta la conclusión. Procedimientos analíticos, ¿cierto? Criterios de presentación, conceptos, diferentes criterios para aceptar este trabajo. ¿Qué más? Hablan de las especificaciones. Incluyen de atributos del producto. Atributos son aquellos que no se pueden medir, ¿cierto? Algo dice sobre esto, no dice la lista de... Mi visita me mandaba semanalmente, me mandaba mi encomienda. Yo le mandaba mi media y mi excusa para que y ella me mandaba mi media y mi excusa también. Pero aprovechaba para mandarme pancito, que una botellita de café, algo de chocolate. Pero supongamos que hubiéramos sido 2 los hermanos. Tendría que haber mandado uno para mí a Trujillo y otro para mi hermano a Lima. Y como mi mamá era muy justa, nos mandaba lo mismo, exactamente lo mismo a cada uno de nosotros. ¿Qué hacía? Cogía 2 cajas y ponía un plátano acá, un plátano acá, un pan acá, un pan acá, un pan acá. Y al final, ¿qué tenía? Que había duplicado los plátanos. Plátano acá, manzana acá, manzana acá. Sandía acá, sandía acá. Todos los duplicados. Al final, lo único que hacía es volver a pagar las cajas y mandarlas encomiendas. Mandarlas encomiendas. ¿Qué cosa es más trabajoso? Preparar las encomiendas o enviarlas. Prepararlas, porque simplemente vas a la gente y dices, llévamela a esta dirección. Lo más costoso fue conseguir la placa para lo que nos mandaba. Hacerlo exactamente de la forma más justa y equitativa, sin errores.
están mandando exactamente lo mismo a cada hijo. Recién nacidas y la madre. Esa es la diferencia entre la interfaz, el trabajo de preparar las encomiendas, y el envío de las encomiendas, la división. Porque una va para un hijo y la otra va para otro hijo. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ahí está muy bien detallado el ciclo celular. Esta es una célula que le vamos a llamar la célula madre. Y esta célula madre decide dividirse y viene a una etapa de G1. Es la fase de síntesis. Y el G1 tiene dos caminos: o me divido o me retiro del ciclo. Si se retira del ciclo va a G0. Pero una vez que pasa el punto de recepción, llega a una fase de F, que es donde se duplica el material genético. Y aquí, una vez que el material genético ha sido terminado, pasa a un intervalo K2, G2, en donde se prepara para la división. Miren el espacio que le deja la mitosis, casi el 5%. ¿Sí? De tal manera que, ¿qué es lo que más dura? ¿La interfaz o la división? La interfaz. Y acá está la fase de la mitosis. Un pequeño sector de este radio que se llama ciclo sexual, que es solamente para la división. Pero tiene que estar muy bien regulado. Y para que tú regules el ciclo celular, tienes que tener moléculas. Más allá del ADN, tienes que tener factores de regulación, que generalmente son proteínas. Y es una regulación tan fina, que cualquier equivocación puede dar lugar a las neoplasias. Por ejemplo, si una célula tiene que dividirse para recuperar parte de un tejido, ¿sí? Y se sigue duplicando, llega el momento en que se tiene que detener. Porque cuando se pierde el control, o no tiene por qué duplicarse ni reproducirse porque no hay nada que restituir, sino que de repente, ¡pum!, comienza a entrar el ciclo. ¿Qué va a pasar? Un tumor, una neoplasia, un cáncer. ¿Y eso sucede con todo el mundo? No, porque hay una regulación que dice, bueno, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Tiene que regularse. Pero ¿qué moléculas involucradas? Acá está el punto R, fíjense que está más o menos en el 75% de la B1. Este R es la inicial de restricción, es el punto de restricción. Una vez que falta restricción, no te queda otra más que dividir. Pero ¿cómo controlas esa restricción? Con dos moléculas, CDK. Acá están los circuitos que le digo. Muy bien. Ustedes pueden notar acá dos tipos de elementos: los CDK y las ciclinas. CDK son las iniciales de ciclina dependiente de quinasa, o al revés, quinasa dependiente de ciclina. Y pueden notar claramente que las ciclinas tienen cierta complementariedad en una parte de la quinasa. Cuando están separados, no hay ninguna regulación. Pero ¿qué pasa si tú debes regular su paso por restricción? Las ciclinas se acoplan a las CDK y forman este complejo. Ciclina dependiente de quinasa ciclina, y en este momento se para el ciclo. Lo siento, no te divido. ¿Por qué no me divido? Porque no quiero. ¿Y quién eres tú? Yo soy CDK más ciclina. Y juntos te vamos a impedir el progreso del ciclo. Y no pasa. Pero si la célula decide
que es necesaria que esas células se dividan, separan. Nuevamente, fíjense, las citrinas se separan de las quinasas dependientes de citrinas y comienzan el ciclo nuevamente. Pasa por y finalmente llegan a este factor de promoción de la mitosis. Ese es otro punto de regulación. En el punto de regulación de la mitosis de preguntas, oye, ¿ya pasaste por síntesis? Sí. ¿Cuántas veces has pasado por síntesis? Tienen que asegurarse que cada célula haya pasado una sola vez por el periodo de duplicación o de síntesis. Una vez que se ponen de acuerdo, ya hiciste tu síntesis, has duplicado el mismo material genético y han corregido los errores, sí, entonces puedes pasar a la mitosis. Ahí interviene un segundo punto de regulación que se llama el factor promotor de la mitosis. Promocionar la mitosis quiere decir promocionar la repartición, la división. Y ahí interviene otro juego de disciplinas distintos, ¿no? Estas disciplinas, ahora en amarillo, utilizan las mismas quinasas de disciplinas, pero se acocan a otro tipo de disciplinas. Estas disciplinas son de los factores de promoción de la mitosis. Entonces, cuando las cosas están mal, no se separan y por lo tanto no van a entrar a la mitosis. Aquí se juntan y esa es una invitación para que pase este proceso. Finalmente se separan y termina la división. Estas dos flechitas significa que hay dos células y eso está en su nueva separada. Por eso, a partir de ahora todo es separado. ¿De acuerdo? Creo. Sí, acá está el esquema. Y acá está el esquema de la regulación. ¿De acuerdo? Entonces pueden seguir ustedes con su separada esta clase. En la siguiente, en la mitosis, ¿qué ha ocurrido? En la interfase, en todos los ciclos o etapas de la interfase, ¿qué hemos tenido? ¿Fibras de cromatina o cromosomas? Fibras de cromatina. En la interfase es necesario que haya cierta privacidad. Quiere decir, que los eventos que ocurran relacionados con las funciones que estamos detallando tengan que realizarse lejos de la influencia del citoplasma. Y para eso tiene que estar consolidada la carioteca. Ahora tenemos dos factores ya. En interfase se hacen evidentes los nucleosos y además se hace evidente la carioteca. Es una característica fundamental de la interfase. No hay cromosomas, por lo menos no hay cromosomas condensados. Es evidente la presencia de o de los nucleolos y está bien consolidada la carioteca. Por eso, ustedes van a ver ahí todas estas estructuras. Y miren cómo paulatinamente las fibras de cromatina comienzan a engrosar. Y acá pueden notar que el centriolo ya no es un centriolo o un citosoma, sino son dos citosomas. Fíjense cómo los citosomas o centriolos se dividen hacia polos opuestos a la medida que van condensándose los cromosomas. Esta es periodo temprano y periodo tardío de la interfase. En la siguiente, claramente se nota en C que ya no hay carioteca. ¿No es cierto? No hay carioteca. Se ha desorganizado la carioteca o se está desorganizando la carioteca. Los cromosomas es evidente que han engordado, ¿no? Es evidente. También es evidente que los centriolos están en los polos opuestos
y que ha aparecido el áspero. ¿Sí? Y esto claramente es una propagación. Una propagación. En la siguiente, en D, las fibras del uso a partir del láser comienzan a acomodar los cromosomas ya claramente como cromosomas gordos, lechosos, y los ubica primero en un plano ecuatorial. Este es el plano ecuatorial de la célula. Y este es claramente una meta de la fase. Y después los va, por fraccionamiento, los va separando. Es decir, los cromosomas que estaban en esta fase, una vez que han terminado de asociarse a los cinetoporos, los cromosomas se van a ir claramente hacia los polos. Y esto es una anafase para después, 30 ciclos y medio, en la división del citoplasma se produce la telofase. Noten claramente que en la telofase se están formando las dos figuras células fijas mediante un proceso de división del citoplasma. Se llama citocinesa. Pero hay algo que ustedes habrán notado. Reaparece ¿qué? Reaparece la cariotena. Y ahí no se nota. Ahí están. ¿Sí? Pero también reaparecen los nucleóides. Ahí están. Los nucleóides. Estas son microfotografías que ustedes van a hacer la próxima semana. Mañana las van a pedir que ustedes pongan a terminar cebolla. Y con esa cebolla vamos a hacer esta coloración de chilo y de banano. Eso lo vamos a ver. Aquí ves. Esto es claramente una célula y este es un núcleo. ¿Y este qué debería ser? El nucleolo. ¿Saben por qué no se tiene el nucleolo? Porque el colorante es para ADN y el nucleolo no tiene ADN. Por eso se queda sin teñido. Recuerden, el nucleolo no tiene envoltura nuclear. Por lo tanto, es fácil que se organice y se desorganice. Aquí en una profase, claramente en una profase, ya no hay cariotena. Pero los cromosomas se ponen ocupando todo el lugar que ocuparían si tuvieran cariotena. No sé si me dejo entender. Los cromosomas en la profase ocupan todo el espacio que ocuparían si hubiera cariotena. Pero no hay cariotena. Aquí ya no vamos a ver, estas son microfotografías, no vamos a ver ni centriolo ni fibras de luz. Pero miren claramente cómo los cromosomas se ubican en el ecuador de la célula. Esta es una meta fase. Aquí ya se están dirigiéndose los polos. Esta es una anafase. Esta es una telofase. Y finalmente se forma el tabique entre las dos células. Esta es una secuencia muy interesante de microfotografías. Pero más interesante que nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ya. Y esto ya es presentación para la próxima clase. ¿No? Esto ya es la replicación del material genético. Esto ya es la replicación. Entre la reproducción asexual y la reproducción sexual es que la reproducción asexual no da lugar a la variabilidad. ¿Qué significa que no da lugar a la variabilidad? Que como no participan dos progenitores, no uno por bipartición, hemación, pluripartición, colonia, etc. Como no hay mezcla de patrimonios hereditarios entre un papá y una mamá, entonces los hijos todos son exactamente iguales al único progenitor.
Y cuando esto es así, cuando toda la descendencia, cuando toda la prole es exactamente igual al progenitor e igual es exactamente entre sí, la probabilidad de que evolucionen es mínima. Mínima. Les pongo un ejemplo. Creo que lo puse alguna vez, pero si un paranesio de papá, un único paranesio, ha aparecido en un charco de agua donde la temperatura varía de 8 a 12 grados centígrados, ¿sí? De 8 a 12 grados centígrados. Y este paranesio que está adaptado a este rango de tolerancia a la temperatura puede tener descendencia en un ambiente donde hay nutrientes y todo lo necesario, pues toda su descendencia, toda, por ser igual a él, solamente puede vivir dentro de este rango. ¿Qué pasa si hay una helada y este paranesio por sucesivas divisiones ha dado lugar a 10.000 paranesios en una semana? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si hay una helada que llega o lleva al charco este a tener 5 grados centígrados de temperatura? ¿Quiénes mueren? Mueren todos. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad, porque todos están con el gen de la tolerancia a la temperatura hasta un mínimo de 8 grados centígrados. Si hay 5 grados centígrados, pues todos mueren. Igual si hay una ola de calor que los lleve a 18, 20, 22 grados, es decir, que la temperatura del grado, del charco, alcance hasta 18 grados centígrados. Todos los paranesios mueren por la misma razón, porque no soportan un rango de temperatura mayor a de 12 grados centígrados. Esto es así, y por lo tanto la naturaleza no tiene opción. Es decir, la naturaleza dice, oye, hay 10.000 paranesios, bueno pues, cuidado, voy a poner una temperatura de 6 grados centígrados. Pero nos podemos morir, sí, pero algunos se salvarán. Eso es lo que hace la naturaleza, claro. Pero la naturaleza pone esa condición adversa. Veamos, de acuerdo a la condición genética, cuál de esos 10.000 paranesios pueden vivir. En el mejor de los casos, o vamos comprendiendo, en el peor de los casos, los 10.000 mueren. ¿Por qué? Porque todos son descendientes de un solo progenitor que vivía en ese rango. Y como no tenían mezcla de patrimonios hereditarios, no había variabilidad. Y por lo tanto, todos van a morir. La única posibilidad es de que cuando se haya dividido, en el momento en que se esté dividiendo el paranesio, haya habido una mutación. ¿Qué significa la mutación? Si nosotros tenemos que este paranesio es así y tiene el gen de los simios, y acá está el gen de los simios, y tiene el gen del micro y macronúcleo, y tiene el gen del citosoma, de ahí está el citosoma, y tiene el gen de la tolerancia a la temperatura. Si tú tienes que este charco solamente este paranesio puede vivir entre 8 a 12 grados centígrados, ¿no es cierto? Para que este paranesio se divida, simplemente tiene que hacer, ¿qué cosa? La síntesis replicativa, es decir, duplicar su material genético antes de dividirse, ¿sí o no? De acuerdo al ciclo sexual, al ciclo celular. ¿Qué tiene que hacer primero el individuo para dividirse? Duplicar su material genético. Es decir, que mediante esta duplicación, este señor va a copiar exactamente la molécula de ADN y donde encuentra el gen de los simios, lo copia exactamente. Sigue copiando y donde encuentra el gen del micro y macronúcleo, lo va a copiar.
donde encuentre el gen para que tenga citosoma, lo va a copiar. Y cuando encuentre el gen de la temperatura, lo va a copiar exactamente. Díganme ustedes en qué momento la hebra negra se ha mezclado con la hebra roja. En ningún momento. Por lo tanto, no hay mezcla de partículas. Además, aunque hubiera mezcla, es un solo progenitor. Esto ocurre en el mejor de los casos. Entonces, lo que va a hacer el paramento simplemente es vivir y hacer esto. Y forma dos paramentos hijos. Este de acá, ¿sí?, con su micro y macronúcleo y con su citosoma, tiene el gen original, el gen de los cilios, el gen del micro y el gen del citosoma y el gen de la tolerancia a la temperatura. Y en el otro lado queda su hermano, o su hermana, como quieran, que tiene ahora la hebra recién sintetizada, pero que es una copia fiel del original, porque es una síntesis recitativa y tiene el gen de los cilios, el gen del micro y macronúcleo, el gen del citosoma y el gen de la tolerancia a la temperatura. ¿Qué cambios pueden haber? Ninguno. Todos los hijos son exactamente iguales entre sí e iguales a aquel que les dio origen. Por lo tanto, no hay pie para la aparición de alguna variedad que soporte el cambio de la temperatura. Si aquí, de la misma manera, se van dividiendo y todos están sometidos al mismo rango de la temperatura, cuando haya una helada o una sobrecarga de calor, todos ellos van a morir. Salvo que cuando tú estés copiando el gen, copias bien el gen de los cilios, copias bien el gen del micro y macronúcleo, copias bien el gen del citosoma, y cuando vas a copiar el gen de la temperatura, viene una descarga iónica, radioactiva, luz ultravioleta, rayos infrarrojos, radiaciones ionizantes, por ejemplo, una descarga a través del éter de rayos X. Y justo cuando va a copiar el gen de la temperatura, hace una copia errada. Pero promovida por quién? Promovida por un agente externo. A ese proceso que conlleva un error en la copia del gen se llama mutación. Y a la gente que lo produce, agente mutagénico. En este caso, ¿cuál es? Las radiaciones que han viajado por el éter. Al copiar mal este gen, este señor ya no será exactamente igual a este señor, porque este tiene el gen original y este tiene el gen mutado. El gen mutado. ¿Sí? Este se ha quedado con el gen original, pero su hermano se ha quedado con el gen mutado. Esta mutación hace que, por ejemplo, llegue el momento en que la temperatura acá es de 5 grados centígrados y este señor muere, pero este puede sobrevivir. ¿Por qué? Por el cambio que ha ocurrido en su material genético promovido por una mutación. De tal manera que si esto es así, los hijos de este serán exactamente iguales a este, sin mutación. Y los hijos de acá son exactamente iguales a este con el gen mutado. De tal manera que en una población de 10.000 parameses, unos 2.000 pueden haber heredado gen mutado. Y 8.000 morirán y 2.000 sobrevivirán. ¿Y a eso cómo se le llama? Selección natural. Porque la naturaleza le pone un ambiente hostil, 5 grados centígrados, y sabes quién fuera de
¿quiénes se van a sobrevivir? Los que tienen condiciones genéticas que puedan sobrellevar o superar el tránsito de la dificultad. Solamente por fundación. En cambio, los que nos reproducimos sexualmente, tenemos una alta probabilidad de variabilidad. ¿Por qué? Porque somos el producto de dos progenitores, de un papá y de una mamá, tan diferentes como un africano y un nórdico, por poner un ejemplo. Tan diferentes como un blanco y un negro, un chino y un bocón, etcétera, etcétera. Y ellos mezclan sus patrimonios hereditarios de sus progenitores en un proceso que se llama meiosis. Exactamente en la primera fase meiótica, un evento que se conoce como el nombre de crossing, o el de cruzamiento, que no viene a ser más que la mezcla de patrimonios hereditarios. Por eso es que nosotros estamos hablando aquí, porque somos el producto de una serie de cambios evolutivos, promovidos por quién? Por el intercambio genético en una población, cosa que no sucedía en los que se reproducen asexualmente, salvo por mutación. La única posibilidad de variabilidad en la reproducción asexual es por mutación. Muy bien. Pero también es importante que nosotros sepamos de que todas las células de un organismo tienen que tener el mismo patrimonio hereditario. Tú no puedes tener en la piel, por ejemplo, en las células epiteliales no puedes tener una carga genética, y en las células hepáticas, ¿no es cierto?, en tu hígado, no vas a tener otra carga genética. Tú tienes que tener la misma carga genética en todas tus células. Y si nosotros recordamos que somos el producto de una multiplicación sucesiva de una sola célula, que es el huevo cigoto, producto de la unión del núcleo masculino y femenino en la fecundación, nosotros somos el producto de la multiplicación y la diferenciación de una sola célula, el huevo o cigoto. Y ese va a dar origen, por ejemplo, en el caso nuestro, a niños o niñas de la especie humana. En el caso de los perros, a cachorritos o cachorritas de la especie canina. De los gatos salen gatos, no salen de los zorros, no salen conejos, ni de los conejos salen ratas. Hay que asegurarnos, para que la descendencia sea de la misma especie, hay que asegurarnos que la síntesis replicativa del ADN, que es el que contiene todos los genes, sea con el mínimo de errores posible. La única manera de que nuestros hijos sean normales en el sentido general de la palabra, es decir, que tengan 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, que tengan 2 ojos y no 3, ¿sí? La única manera de que puedan tener, por ejemplo, el gen que articule la palabra que nos permita comunicarse, es que cuando nosotros queramos dividirnos, tenemos que hacer previamente una síntesis replicativa. La duplicación del ADN tiene que suceder, como su nombre lo indica, sin error posible, hacer una réplica. Y los errores se suceden y pueden ocurrir. Y si son incrementados por factores externos, cuidado, porque esos errores se pueden transmitir a la descendencia y aparecen los casos teratológicos, que son casos de las monstruosidades, ¿no? ¿Qué pasa si trasciende un error cuando tu maquinaria está haciendo la síntesis replicativa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si fallan los mecanismos de control y de reparación? Ojo, porque mira, yo puedo ir colocando al señor una pareja, exactamente de acuerdo a lo que él quiere. A la señorita le coloco su pareja, de acuerdo a lo que ella quiere, y así hago con el señor, exactamente, complementariamente. Pero de repente el señor que está buscando una señorita para él le pongo un mareado. ¿Qué pasa? Que esta pareja que le he puesto no es para él, no le corresponde ni lo quiere.
que ha habido un error. Un error porque él me está diciendo, cuidado, yo quiero una de estas naturalezas, y yo le pongo un errado, y le pongo uno allá. Ese error sucede en la replicación del ADN, pero atrás aparecen correctores, agarran esos correctores, y dicen, oye, aquí ha habido una falla, ¿qué pasa? Le han puesto una pareja que no es. Entonces agarra el corrector, corta la pareja errada, tú lo pone a un lado y le pone exactamente lo que le corresponde a él. Fíjense, la célula no basta con que digan, oye, vas a hacer la síntesis replicativa del ADN, pero cuidado con que cometas errores. No, le dice, tú haz y preocúpate por hacer la síntesis lo mejor que puedas. Que si hay un error, no te preocupes que atrás hay otra máquina que lo va a corregir. Pero ¿qué pasa si acá hay un error, acá hay otro error, acá hay otro error? ¿Qué pasa si se incrementa la tasa de errores? La tasa de corrección no va a ser eficiente. Y podrás corregir acá, pero ya no corriges allá. Y cuando no corriges un error, naces con ese error. Y naces con el error que puede ser un defecto dental, como por ejemplo la hemofilia.